El presidente Trump dice que estos aranceles ayudarán a los agricultores y ganaderos estadounidenses, pero agricultores y economistas me dicen que están preocupados y creen que esto no solo dañará a los agricultores de California, sino también a los consumidores de California en el supermercado. A pesar de que Donald Trump reculara en un montón de los grandes aranceles desastrosos a casi todo el mundo, incluidos, ya sabes, Madagascar y la isla de los pingüinos, hoy anunció que no solo mantiene sino que aumenta sus aranceles a China, que es uno de nuestros mayores socios comerciales. Las exportaciones de trigo de Estados Unidos fueron oficialmente rechazadas y los compradores globales ahora están corriendo hacia el mercado de Canadá. ¿Qué acaba de pasar con la agricultura estadounidense? ¿Y qué tan grande es realmente este cambio? Esta noche, se está produciendo un cambio silencioso. En las llanuras de Montana, en los valles de Washington y en las tierras secas de Texas, el silencio se vuelve más fuerte. Sin protestas, sin noticias de última hora, solo un agricultor tras otro viendo cómo los silos se llenan y los pedidos desaparecen. Antes, estos granos viajaban por el mundo. Ahora acumulan polvo. El trigo de Estados Unidos, antes intocable, ya no es una promesa. Es una pregunta. Hubo un tiempo en que el mundo no preguntaba. Simplemente compraba. El trigo estadounidense era confiable, seguro. Era el estándar de oro del grano. De Lagos a Lima, de Yakarta a Jeddah, los barcos se movían por confianza. Grano estadounidense significaba que recibías lo que pagabas. Cada tonelada era un contrato. Cada envío, un apretón de manos. Pero ya no. No en 2025. Antes de empezar, asegúrate de dar like. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Esto no es una corrección del mercado. Es un realineamiento, una retirada de la confianza, no del capital. Los clientes no se han ido gritando. Se han ido en silencio. Un acuerdo tras otro. Un país tras otro que ahora no mira a Kansas o Nebraska, sino a Saskatchewan, Nueva Gales del Sur o Rostov del Don. El cambio no es ruidoso. Es total. Empecemos por Filipinas. Considerado durante mucho tiempo uno de los compradores más leales del trigo estadounidense, importando casi 3 millones de toneladas al año. Durante décadas, hasta el 90% venía de Estados Unidos. Pero en 2025, ese número cayó. No en discursos, en órdenes de compra, se canceló un contrato de 12.000 toneladas. Se firmó un pedido de 110.000 toneladas. Pero no con Estados Unidos, con Canadá y Australia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte para mostrar tu apoyo. Realmente ayuda al crecimiento del canal. Los molineros filipinos citaron el precio. Pero a puerta cerrada hablaron de algo más profundo, inestabilidad, un costo creciente, no en dólares, sino en riesgo. El trigo estadounidense llegaba tarde. Subieron las primas de seguro. La política comercial generó retrasos. Un cambio en el Congreso podía hacer que los contenedores se quedaran semanas. No vale la pena, dijo un importador. Aunque sea más barato, es impredecible. Los puertos interiores de Kansas quedaron en silencio. Los patios ferroviarios de Dakota del Norte vieron trenes esperando y luego regresando. Los inventarios subieron más del 40%. El grano se quedó sin vender en los hilos. Se quemaron cosechas. No como protesta, sino por practicidad. Nadie está comprando, dijo un agricultor de Oklahoma. Así que lo haré de nuevo. Y aún así, las estanterías en Manila estaban abastecidas, solo que no con pan estadounidense. El pan de sal hecho con grano canadiense estabilizó los precios tras una subida. No hubo discursos, ni campañas, solo silencio. Y luego vino Francia, un país donde el pan es patrimonio, donde el trigo importa más que la política. Durante décadas, Francia compró a Estados Unidos trigo duro de primera, envíos confiables. La corteza de cada baguette se basaba en la consistencia estadounidense. Ya no. En 2025, las importaciones francesas de trigo estadounidense cayeron a un mínimo de 20 años. Los contratos que antes llenaba Kansas ahora se redirigieron a granjas canadienses. Incluso durante la mala cosecha de Francia, el trigo estadounidense no se movió. No se cumplieron estándares químicos. No se presentaron certificados. Las puntuaciones de carbono eran demasiado altas. Y la confianza, perdida. Los compradores temían lo que pudiera pasar en aduanas.
Un arancel equivocado, una votación fallida, un cambio de norma de la EPA y un envío entero podía ser rechazado. Así que dejaron de comprar, callados, silenciosos. Sin protestas, sin debates de política, solo contratos distintos. Y en Kansas, las cooperativas redujeron operaciones. Miles de toneladas sin vender. Los agricultores pausaron planes de expansión. Porque Francia había pasado página. Canadá, mientras tanto, se disparó. Las exportaciones a la UE subieron 40% respecto a 2024. Francia lideró las compras. El trigo canadiense era preciso, limpio, trazable. Cosechadoras inteligentes medían la humedad en tiempo real. La entrega era exacta. Se garantizaba el contenido de proteína. Los envíos llegaban. El pan sabía igual. Solo cambió el proveedor. Al otro lado del Pacífico, Corea del Sur tenía otra historia. Durante 40 años, Estados Unidos fue su principal proveedor de trigo. Desde fideos hasta pan empaquetado, la harina estadounidense estaba en todo. Empresas como Nonsin, Orión, SPC la usaban. Nunca fue política. Era calidad. Hasta que dejó de serlo. Entre finales de 2024 y mediados de 2025, la cuota de mercado del trigo estadounidense en Corea del Sur cayó del 35% al 17%. Canadá saltó a más del 60%. ¿Por qué? Residuos de glifosato. El trigo de Estados Unidos excedió los nuevos umbrales de seguridad de Corea del Sur, de 200 a 400 partes por 1.000 millones. El de Canadá, apenas 30 a 70. Las empresas coreanas tomaron una decisión. Dejaron de comprar trigo estadounidense. Para junio, los envíos de Estados Unidos desaparecieron de Incheon. Los puertos se llenaron de grano canadiense. En las salas de juntas coreanas se borró la harina estadounidense de los contratos. El estado de Washington, antes un centro, vio inventarios dispararse 36%. Los agricultores de Idaho arrancaron trigo, sembraron linaza. No hubo comunicados, solo decisiones. Luego llegó México. Este dolió de otra manera. No era solo un comprador, era un socio, un vecino, un amigo. Durante años, más de 3 millones de toneladas de trigo estadounidense cruzaron la frontera. Pero a mediados de 2025, las importaciones cayeron casi 40%. Canadá subió 35%. Argentina entró en escena. Los importadores mexicanos estaban cansados. Cansados de retrasos. Trámites, aranceles, reglas cambiadas. Un solo retraso en la frontera de Texas detuvo molinos en Sonora. El trigo canadiense era constante, predecible, más barato, sí, pero más que eso, era silencioso. Sin política, sin inspecciones sorpresa, solo grano. En Manitoba, almacenes instalaron nuevas líneas de pruebas adaptadas a las normas de México. Cerraron plantas de mezclado en Arizona y Texas. Los agricultores de Estados Unidos bajaron precios 20%. No importó. Las órdenes siguieron yendo al norte, no a Nebraska sino a Alberta. Italia le siguió. Tierra de pasta, de trigo candeal, durum, antes uno de los mayores compradores de grano estadounidense. Pero para 2025, Canadá tenía el 45% de la cuota de trigo de Italia. Estados Unidos, apenas el 15%. No por calidad, por respeto. El trigo canadiense llegaba como se prometía. Nuevas cepas de candeal se diseñaron para elasticidad. Los envíos cuadraban las especificaciones cada vez. Italia no protestó, simplemente dejó de comprar. Bolonia, Nápoles, Roma, todas hornearon con harina canadiense. No hubo titulares, solo un giro silencioso. Y entonces llegó Egipto, el mayor importador de trigo del mundo. Sus compradores solían querer el grano estadounidense. Pero en 2025, casi todo el trigo llegó de Rusia. Retrasos de pago, deuda externa y presión de subsidios empujaron a Egipto a comprar barato, y Rusia cumplió. Estados Unidos era demasiado caro, demasiado incierto, demasiado tarde. Así que el Cairo cambió de proveedor de la noche a la mañana. 5 millones de toneladas redirigidas. Washington nunca recibió la llamada. Indonesia vio algo similar. Un mercado de fideos en auge hambriento de grano. Pero el trigo de Estados Unidos era caro. El dólar, demasiado fuerte.
Los envíos del Mar Negro eran más rápidos, más baratos, más flexibles. Así que Indonesia se movió en silencio. Sin notas de prensa, solo nuevos contratos. Brasil siempre había sido importador neto. En 2025 se convirtió en competidor. Una inversión masiva en el sur de Brasil impulsó rendimientos de trigo a récords. La producción doméstica subió 20%. Brasil exportó por primera vez en décadas, a África, a Asia, a México, y la cuota de Estados Unidos volvió a encogerse. En Alemania, donde los estándares son rígidos, el trigo estadounidense no dio la talla. Niveles de residuos, etiquetas de emisiones. Incluso la documentación de envío no cuadraba con los objetivos verdes de la UE. Así que los molineros miraron hacia adentro. O hacia Canadá. El grano estadounidense era demasiado arriesgado, demasiado incumplidor, demasiado expuesto a la regulación. En Nigeria, uno de los mayores mercados de harina de África, el trigo estadounidense desapareció. Las firmas de Estados Unidos no pudieron igualar el precio o la logística de Rusia. Incluso Ucrania, pese a la guerra, ofreció mejor fiabilidad. Importadores africanos firmaron nuevos acuerdos, no por una temporada, por 5. Y no con Estados Unidos. En casa, los agricultores estadounidenses enfrentaron verdades duras. En Montana, algunos cambiaron a lentejas. En el este de Washington, dejaron barbecho. No vale el diésel, dijo un productor. En Texas, las cooperativas se fusionaron. Cerraron pequeños molinos. El grano dorado no tenía comprador. Los futuros lo reflejaron, el trigo en Chicago cayó por debajo del punto de equilibrio para muchas regiones. Las primas de exportación se evaporaron. Las aseguradoras subieron tarifas. Se reestructuraron subsidios. Y los agricultores se quedaron con la bolsa, o peor, con una carpeta de contratos vacía. Los elevadores de grano se quedaron llenos, los vagones de tren, parados, las barcazas, sin cargar. Lo que antes alimentaba al mundo ahora no alimentaba nada. En Nebraska, un agricultor miró 3.000 acres sin vender y dijo, el mundo siguió adelante. Nosotros no. No estaba enojado, solo cansado. Nadie organizó mítines, sin pancartas, sin consignas, solo silencio y hojas de cálculo, previsiones silenciosas, márgenes menguantes. La confianza se perdió, no por un fallo, sino por muchos pequeños. Retrasos, normas, residuos, política e incertidumbre. La confianza, una vez rota, no vuelve con promesas. Vuelve con pruebas. El mundo no solo quiere buen trigo. Quiere consistencia, papeleo limpio, barcos puntuales, comunicación clara, sin sorpresas. Y ahora mismo, Canadá ofrece eso. Australia también, incluso Rusia. Entonces, ¿qué sigue? ¿Puede Estados Unidos reconstruir su imperio triguero? Solo si entiende la pérdida, no de precio, sino de fiabilidad, de respeto. Porque el grano no es solo grano. Es una señal de competencia, de compromiso, de confianza. De Manila a Ciudad de México, de Roma a El Cairo, la respuesta es la misma, no fue el trigo. Fue el riesgo. Los compradores tomaron su decisión en silencio, con profesionalismo, de forma permanente. Sin protestas, sin titulares, solo un realineamiento de lealtades. Y así, la historia de 2025 no es colapso. Es un reordenamiento de grano, de alianzas, de confianza global. Estados Unidos sigue cultivando el mejor trigo de la tierra, pero cultivarlo no es suficiente. El mundo quiere un socio, no una apuesta. En cada caja de exportación hay una promesa. En cada cancelación silenciosa, un juicio. Si Estados Unidos quiere que el mundo vuelva, debe hacer más que cosechar. Debe cumplir de forma predecible, confiable, silenciosa. Como el silencio que ahora se ha apoderado de sus campos. En Kansas, un agricultor mayor cierra con llave su granero. No porque se rinda, sino porque espera. Espera a que suene el teléfono, a que regrese el comprador, al próximo contrato que tal vez nunca llegue. No culpa a nadie. Solo mira el libro mayor. Antes llamaban, dice. Ahora no. En Washington, D.C., los responsables de comercio se reúnen en salas con alfombras gruesas y márgenes delgados. Hablan de acceso a mercados, de subsidios, de paridad de precios. Pero en los campos, es más simple. O el trigo se mueve o no, o el comprador firma o se va.
Cada cambio de política resuena en el suelo. Los agricultores no leen informes comerciales. Leen la tierra. Saben cuando algo ha cambiado, lo sienten, el peso del grano en almacenamiento. El silencio del teléfono y del mundo. Los compradores, los molineros, los comerciantes, ellos también lo leen. En facturas, en plazos incumplidos, en banderas rojas en los manifiestos. El problema no fue súbito. Fue lento. Una entrega fallida aquí. Una renegociación de contrato allá. Una licitación perdida, un envío desviado, y luego se volvió costumbre. Los compradores aprendieron nombres nuevos, raíces nuevas, proveedores nuevos. Aprendieron a vivir sin Estados Unidos, y no volvieron. El cambio no necesitó guerra ni protesta ni embargo. Solo necesitó suficientes malos días, suficiente confianza vencida, suficientes dudas, y entonces el mercado se movió como lo hacen los mercados, en silencio, con eficiencia, de forma permanente. Sin discursos, sin declaraciones, solo cambio. Ahora el agricultor estadounidense permanece solo. Sigue produciendo, sigue esperando, sigue con esperanza, pero sabiendo. Sabiendo que cuando la confianza se va, no regresa rápido. Sabiendo que el trigo en el silo ya no es trigo en el mundo. Sabiendo que el legado no te protege de la política, ni del precio, ni de la percepción. Lo que queda es la determinación, no la rabia, no la rebeldía. Solo la voluntad constante de arreglar lo que se perdió, lograr que el próximo envío sea el correcto. Que el próximo contrato sea el confiable. Que la próxima temporada sea una que los compradores recuerden y a la que vuelvan. No porque sea más barato, sino porque es seguro. El futuro del trigo estadounidense no se ganará en una temporada ni siquiera en un año. Se ganará con consistencia, con reconstrucción, con volver a merecerla, con pasos silenciosos y confiables, un envío limpio, una entrega puntual, un comprador satisfecho a la vez. El mundo no ha dejado de necesitar trigo. Tiene más hambre, está creciendo. Pero lo que necesita más que comida es certeza. Y lo que Estados Unidos debe ofrecer ahora no es solo calidad, sino confianza, no solo valor, sino garantía. El trigo debe hablar por sí mismo y la entrega debe hablar más alto, porque el silencio ya ha dicho suficiente. Y así, la temporada gira. Las cosechadoras vuelven a rodar, no con certeza, sino con rutina. El grano crece. Los hilos se llenan, pero el destino es incierto. Las llamadas desde Manila no llegan. Las pujas desde Seúl no aparecen. Los libros de pedidos antes abarrotados ahora están raros. El trigo está listo. El mercado, no. En el elevador de grano, los operadores esperan. Han recortado horarios, aplazado mantenimiento, cancelado expansiones. Solo nos estamos sosteniendo, dice uno. Hemos pasado por sequías, aranceles, inundaciones, pero esto es diferente porque no se trata del clima ni siquiera de los precios. Se trata de relaciones. En Saskatchewan, las cosas se ven distintas. Los pedidos llegan constantes. Los vagones corren llenos. Compradores de Alemania, Egipto, Indonesia, Italia, firman sin pausa. No hay auditorías de último minuto, ni pánico aduanero, ni ruido, solo comercio fluido y eficiente. No porque el trigo canadiense sea mágico, sino porque Canadá se ha vuelto predecible. De vuelta en Texas, un productor de trigo de tercera generación ve a sus vecinos plantar sorgo. Algunos cambian a algodón, otros a heno. Él sigue con el trigo, no por confianza, sino por convicción. Mi padre cultivó trigo, y el suyo también. Es lo que hacemos, dice. Luego añade, pero no sé cuántos años más podré permitírmelo. Esa pregunta ahora se extiende por las grandes llanuras. ¿Cuánto tiempo pueden los agricultores seguir sembrando un cultivo que los mercados ya no desean? ¿Cuánto tiempo pueden esperar a que regrese la confianza? Algunos pivotarán. Otros persistirán. Pero todos saben que el mundo cambió, y a ellos no les consultaron. Esto no trata solo de trigo. Trata de cada exportación estadounidense, de cada producto que antes se movía por reputación. La confianza es la moneda del comercio global. Y en 2025, esa confianza ha sido puesta a prueba, dañada, perdida, no en todas partes, no por completo, pero en suficientes lugares como para importar, como para sentirse. La lección es tajante. Los compradores no se van con rabia. Se van con opciones. Se van con alternativas.
con proveedores que entregan no solo mercancía, sino garantías. Al final, Estados Unidos debe aprender esto: para recuperar al mundo, no necesitas un mejor discurso. Necesitas un mejor historial. Entonces, ¿qué viene ahora? Es posible volver, pero no está garantizado. Tomará tiempo, pruebas, consistencia, no políticas escritas en capitales, sino contratos cumplidos en silencio. No incentivos anunciados en conferencias de prensa, sino confiabilidad entregada a escala. Cada envío, cada comprador, cada vez. Porque en la economía global, la confiabilidad es poder. La predictibilidad es influencia. Y la confianza, silenciosa, invisible, lo es todo. No la anuncias, la ganas. Y cuando se pierde, la reconstruyes despacio, con constancia, en silencio. Los campos están listos, los agricultores dispuestos, el mundo observando. Y la pregunta sigue en pie: ¿puede Estados Unidos volver a ser digno de confianza? No solo para cultivar el mejor trigo, sino para entregarlo a tiempo, conforme a especificación, sin sorpresas. Esa respuesta no llegará en titulares ni en apretones de manos. Llegará en los lugares silenciosos, en puertos, en papeleo, en grano que se mueve exactamente como se prometió. Hasta entonces, el trigo estadounidense espera, y el mundo también. En Bangladesh, una nación de 170 millones de habitantes y demanda alimentaria en aumento, el trigo estadounidense tuvo alguna vez presencia. Ya no. En 2025, el trigo de Estados Unidos representó menos del 2% de las importaciones de Bangladesh. El resto vino de Rusia, Ucrania e India. Los compradores citaron plazos de entrega, tasas portuarias, inconsistencias en la documentación. No podemos arriesgarnos, dijo un importador. No se trata de la calidad. Se trata de quién aparece cuando dice que lo hará. Y por ahora, ese no es Estados Unidos. En Kenia, se inauguró un nuevo molino de harina a las afueras de Nairobi. Funciona con trigo canadiense Hard Red Spring. No por el sabor, sino por la trazabilidad. Una cadena de suministro basada en blockchain permite a los molineros kenianos verificar cada paso, desde el suelo de Saskatchewan hasta el muelle de Mombasa. Se invitó a exportadores de Estados Unidos a participar. Nunca presentaron una oferta. El comprador keniano no esperó. No podemos perseguir papeleo, dijo. Necesitamos datos, no demoras. De regreso en Minnesota, una cooperativa de grano mediana cerró su mesa de exportación. No permanentemente, solo indefinidamente. Demasiadas licitaciones canceladas, demasiado ferrocarril inactivo. El gerente general lo describió así: no nos falta trigo. Nos falta confianza. Su equipo ahora se centra en productores locales de etanol y corrales de engorde. Exportar, dice, ya no es confiable. Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses hacen lobby en silencio en ferias y expos en Sao Paulo, en Yakarta. En Berlín, promocionan el trigo de Estados Unidos, explican reformas logísticas, nuevas inspecciones, mejores incentivos de envío, pero los compradores asienten con cortesía y siguen de largo. Ya han oído el discurso. Lo que no han visto de forma constante es el cumplimiento. Un comerciante brasileño lo resumió: la credibilidad no se arregla con un PowerPoint. En el comercio mundial del trigo, el silencio rara vez es neutral. Es cargado, pesado, definitivo. Cuando no se colocan órdenes, cuando no se responden pujas, cuando los compradores desaparecen sin quejarse, ese silencio habla más fuerte que cualquier protesta. Y ahora mismo, el silencio está en todas partes. En los mercados, en los puertos, en los campos. Hasta que Estados Unidos lo rompa con confiabilidad, el mundo seguirá escuchando en otra parte. En el puerto de Los Ángeles, una terminal de grano reportó el menor volumen de trigo saliente en más de una década. Los barcos quedaron a medio cargar. Algunos nunca llegaron. Los agentes de reserva citaron mala coordinación de carga y normativas fluctuantes. Es como planear una boda durante un huracán, dijo un gerente logístico. Nunca sabes si los permisos se mantendrán. En Nigeria, uno de los mercados de consumo de más rápido crecimiento del mundo, un gigante local de la harina firmó un acuerdo de 5 años con un proveedor canadiense. No se invitó a empresas estadounidenses a licitar. La razón no fue pública, pero los conocedores dicen que se redujo a una palabra: confiabilidad. Querían un socio que pudiera embarcar cada mes sin excusas, dijo un responsable de compras.
Y no pensaron que fuéramos nosotros. En el Capitolio se celebraron audiencias. Analistas testificaron. Los responsables políticos asintieron. Se emitió un informe. Pero en los campos, nada de eso importó. En los pueblos tranquilos donde se cultiva trigo, lo único que cuenta es el movimiento. No promesas, no informes, solo contratos firmados y grano en camino. Hasta que eso regrese, nada más lo hará. Así que ahora la pregunta resuena, no en titulares, sino en los espacios silenciosos donde antes el trigo se movía libremente. Resuena a través de las franjas trigueras del medio oeste, por los elevadores vacíos del noroeste, por patios ferroviarios que esperan sin carga y salas de juntas donde los compradores ya no devuelven llamadas. ¿Puede reconstruirse la confianza? No con eslóganes, no con subsidios, no con aranceles reactivos ni misiones comerciales de última hora. La confianza se gana como se perdió, despacio, en silencio, facturas entregadas a tiempo. Envíos que llegan exactamente como se prometió. Contratos cumplidos sin salvedades. El mundo recuerda quién se mantuvo firme cuando las cosas se pusieron difíciles y quién no. Hoy, Canadá cumple. Australia cumple. Incluso rivales como Rusia, pese a sanciones, han aparecido con más regularidad. Y Estados Unidos se le recuerda no por fracaso, sino por incertidumbre. Arreglar eso requerirá más que una buena cosecha. Requerirá disciplina, paciencia, precisión, un regreso a lo básico. No solo cultivar el mejor trigo, sino entregarlo con una consistencia silenciosa e implacable. Porque en el comercio global de alimentos, el que gana no siempre es el más barato ni el más rápido. Es aquel sobre el que los compradores nunca tienen que pensarlo dos veces. Recuerda dar like y suscribirte. Muchas gracias por vernos. Tu apoyo significa mucho.